pastor. Paola, buenos días. Padre Víctor, buenos días. Yoli, todos los que están aquí presentes en el estudio de La Poderosa, buenos días. Buenos días. Y especialmente buenos días a ustedes, nuestros queridos hermanos radioescuchas. Bueno, antes de empezar, déjame decirte que hay una persona que es fan del programa. Fan CC. Un fan CC, es la señora Rocío Chío. Le mando un saludo muy especial porque Saludos. siempre me recuerda y me dice, doctor, no me ha mandado saludar. Ahí Chío, está. un saludo y buen día. Pues bien, vamos a tratar de enlazar el contenido de este tema. Primeramente, recordando, ¿para qué nos creó Dios? Y Dios definitivamente nos creó para ser felices. Nuestro catecismo nos dice, Dios te crea para conocerle, amarle, verle, servirle y gozarle en la otra vida. Entonces nos da un camino muy claro, pero de repente diríamos, ah caray, ¿cómo le hago? Entonces cuando hacemos esta referencia, me cayó de perlas la homilía que el Día de Muertos Su Santidad el Papa Francisco dijo, hablando del camino de la felicidad. Y todo lo enfocó a las bienaventuranzas. De tal manera que entonces la primera sugerencia es, entendiendo que Dios nos ha creado para ser felices, demos una revisadita al apartado de las bienaventuranzas en el Evangelio. Pero una de las bienaventuranzas más contundentes, ¿sí?, es la bienaventurado de los que tienen misericordia. ¿Por qué? Porque estamos iniciando el año de la misericordia. El año de la misericordia que nos plantea lo siguiente. ¿Qué quiere decir misericordia? Viene de miseria, ¿sí? Y cordia, corazón. Ser solidarios con la miseria, con la ausencia, con la necesidad, con la enfermedad, con el dolor, con la carencia. Y entonces cuando su santidad nos invita a que vivamos plenamente el año de la misericordia, entendemos que el mensaje es la práctica de las obras de la misericordia. Si nosotros quisiéramos entender el sentido cristiano, el sentido bíblico de esto, bueno, pues remontémonos a los versículos del Evangelio de San Mateo, más o menos por ahí entre el 25 y el 30, cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace referencia a la necesidad que no fue resuelta. Y entonces les dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y todo esto nos hace una referencia a nuestro prójimo. Y entonces en este camino de la felicidad entendemos que cuando el mandato por el que nuestro Señor Jesucristo viene y se hace presente en esta tierra, ¿sí?, es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, debemos de entender que nos está llamando a la solidaridad, a la convivencia, al compartir, es decir, a la práctica de la misericordia. Y entonces, cuando nosotros pretendemos vivir la misericordia y damos de comer al hambriento, de beber al sediento, hospedamos al necesitado, vestimos al desnudo, visitamos al enfermo, socorremos al preso, ¿sí?, y damos sana sepultura a los muertos, pudiéramos pensar, estoy cumpliendo con las obras de la misericordia. Luego entonces estoy trabajando por mi felicidad y por mi salvación. Pero la primera reflexión sería lo siguiente. Imagínense, vivir la misericordia implica algo así como la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo sería este. La cruz de nuestro Señor Jesucristo consta de dos maderos, uno vertical y uno horizontal o travesaño, ¿sí?
esta cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sostiene el travesaño o el madero horizontal? Pues el madero vertical, la fortaleza de Dios nuestro Señor, la fortaleza de Cristo nuestro Señor, el vivir la amistad con nuestro Señor Jesucristo a través de los sacramentos y la oración. De tal manera que entonces, cuando se nos invita a vivir las obras de la misericordia y somos muy buena onda compartiendo lo que tenemos, y somos muy buena onda visitando a los enfermos, y somos muy buena onda siendo solidarios porque estamos en el club tal X que ayuda a... Pero no tenemos la fortaleza espiritual de vivir el sacramento de la gracia, de la confesión, del matrimonio, del bautismo, de la confirmación, de estar cercanos a Dios nuestro Señor en su amistad, pues entonces estamos trabajando solamente sobre el madero horizontal. Y el madero horizontal puede estar arriba, abajo o en el suelo. De tal manera que entonces cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, pues no seamos como las personas altruistas exclusivamente, sino démosle un sentido y por economía espiritual gocemos de los beneficios que el estar cerca de Dios nos concede. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. La Santísima Virgen, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, no fue solamente en una actitud humana de solidaridad, de ayudarle ante las limitaciones que tenía en el embarazo. No fue solamente así. Prueba de ello es que cuando la Santísima Virgen llega a la casa de Santa Isabel, nos dice el Evangelio, el vientre de Santa Isabel saltó el niño de alegría, o sea, San Juan Bautista. Y si queremos recordar esto en el ambiente, en el nivel teológico, nos damos cuenta que en este plano teológico, este fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Públicamente sabemos que el primer milagro fue en las bodas de Caná, pero teológicamente, cuando la Santísima Virgen llega y visita a su prima Santa Isabel y lleva consigo a nuestro Señor Jesucristo, se da el primer milagro teológico, la santificación de San Juan. Y dice, se llenó de alegría y el niño saltó de gusto dentro del vientre materno. Pues así debemos de entender la acción de las obras de misericordia de nosotros los católicos. Así debemos de entender que en el momento en el que somos solidarios, que en el momento en el que visitamos al enfermo, que en el momento en el que compartimos con quien menos tiene, en ese momento estamos mandando un mensaje que lo hacemos primeramente por amor a Dios y después por amor a nuestro prójimo. No malinterpretemos esto. Es como la carreta y los caballos. Nunca la carreta va por delante de los caballos. Siempre va atrás de la fuerza que la impulsa, ¿sí? Pues así también nosotros, cuando queramos ser bondadosos, pues aprovechemos por economía espiritual, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo vía la confesión y la comunión y démosle un sentido más trascendente y más benéfico, que nos ayude a que como consecuencia al ser solidarios, demos un mensaje de Cristo nuestro Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que entonces, ahora que estamos viviendo el año de la misericordia, pues la invitación es a que hagamos obras de misericordia. Me queda muy claro en los años de educación universitaria en las que he participado, que cuando los muchachos participan de las obras sociales
solamente aportando la despensa, solamente aportando la plática y nada más, el fruto es muy reducido. Pero cuando se entregan al 100% y van y entregan su tiempo, su dinero, su esfuerzo de tiempo completo en las misiones, la transformación es total. Y es total, ¿por qué? Porque tiene un sentido completo. De tal manera que la invitación a ti, padre y madre de familia, es a que junto con tus hijos vivamos y hagamos realidad las obras de misericordia, teniendo como fuerza y fundamento nuestra fe, pero nuestra fe alimentada en la amistad con Dios nuestro Padre vía la comunión, vía la confesión. Y entonces, cuando se nos haga referencia a estas 14 obras de misericordia, que son 7 en el plano espiritual y 7 en el plano temporal o corporal, pues le demos un sentido. Y en ese sentido, llevemos el mensaje de Cristo nuestro Señor. Y las voy a mencionar rápidamente, ya después las desglosaremos. O a lo mejor tengamos algún tiempecito ahorita, pero decíamos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado. Y aquí hago una connotación histórica. En ese tiempo, cuando se pedía dar hospedaje al forastero, es porque casi todos los viajes se hacían a pie, o en burrito, ¿sí? O en caballo, y entonces resultaban viajes peligrosos. Pero ahora que nosotros vemos a nuestros hermanos migrantes en el crucero pidiéndonos una moneda, pidiéndonos un alimento, pues ahí manifestamos nuestras obras de misericordia. Pero hagámoslo desde nuestra fe, desde la convicción de la comunión y de la confesión. Cuando nosotros decidimos dar ropa, y dar la ropa no que nos sobre nada más, sino que esté en buen estado, hagámoslo pensando en que cumplimos con la obra de misericordia de vestir a nuestro hermano, al necesitado. Y lo mismo cuando compartamos nuestros alimentos. Cuando compartimos nuestros alimentos, hacemos una justicia distributiva de los bienes que Dios nuestro Padre nos da. Y así también, cuando vamos a visitar a los enfermos, llevemos el mensaje de salvación, llevemos el mensaje de solidaridad. No solamente la visita y un preguntarle cómo estás y échale ganas, sino dedicarle tiempo a la escucha. Ser solidarios en el esfuerzo limitado de ellos, acompañarlos en su enfermedad. Los presos, que son de los más olvidados, ¿sí? Pues hagamos una actividad organizada, previamente autorizada, para llevarles algo. Sobre todo ahora que vienen estos festejos navideños donde hay veces que ni su familia se acuerda de ellos. Dar cristiana sepultura a los muertos, ¿sí? Después hablamos de las obras de misericordia en el plano temporal, enseñar al que no sabe, ¿sí? Corregir al que está errado, dar un buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, acordémonos de nuestro Padre Nuestro, ¿sí? Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar siempre en la oración por los vivos ausentes, o sea, los que no tenemos presentes físicamente, y por nuestros muertos. Hacer oración por los que han fallecido y nos antecedieron, hacer oración por los que no están presentes, es hacer obras de misericordia. Entonces la invitación es a que esto lo implementemos de tal manera que en este año en el que especialmente su santidad el Papa Francisco, todo el esfuerzo va a ser dedicado a la vivencia de la misericordia, pues entendamos que tenemos muchas oportunidades para practicar estas obras de misericordia. Démosle un sentido.
y el sentido es: acerquémonos a la fortaleza de la confesión y de la comunión y reforcémosla con la oración para que tenga un mejor fruto, tanto en los que visitamos o apoyamos como en nuestra persona. Y vivir la misericordia es amar al prójimo como a nosotros mismos, pero antes a Dios sobre todas las cosas. ¿Y todo esto para qué? Para que el mundo crea. Muchísimas gracias, doctor, por invitarnos. Paola, se me olvidó una cosa bien importante. No, tiene chance. Sí, una cosa bien importante. El día de hoy estamos festejando el primer domingo de Adviento. Así es. De tal manera que es una preparación para recordar el aniversario de la venida física de nuestro Señor Jesucristo, y que la pretensión es que sea también un recordatorio para la venida espiritual en nuestra alma de nuestro Señor Jesucristo. Se van a cumplir 2015 años del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Entonces nuestra iglesia nos prepara 4 domingos previos. La sugerencia es: hagamos una fiesta en familia, porque nos estamos preparando para recordar el aniversario del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Pero hagamos una fiesta también de preparación para preparar nuestra alma para que Cristo renazca en nuestro corazón. Y entonces esta tradición de las coronas de Adviento es una invitación a que en familia, y no solamente tu familia propia, sino tus hermanos, tus sobrinos, tus papás, se reúnan, hagan una paraliturgia que consiste en leer la Sagrada Escritura del día de hoy, hacer un comentario sobre esta Sagrada Escritura, los que estén presentes, hacer una oración específicamente por alguien, por sus necesidades, y después hacer una fiesta que permita integrar a la familia y que quien los recibe se muestre generoso en lo que en su esfuerzo le permita. Pero hagamos esta tradición, porque esto nos va preparando para vivir plenamente el 2015 aniversario del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Y no nos andemos fijando en esas situaciones superficiales del regalito, de los arreglos, del intercambio, y perdamos el sentido de estas fechas. Pues muchas gracias, ahí está la invitación para que vivamos en familia este periodo de Adviento. Gracias, doctor, que sigue la invitación a ponernos alertas antes del consumismo. Es como que bien desafortunado el perder todo lo que acumulamos, todo lo que trabajamos durante un año.